Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, quiero compartir con ustedes hoy algo que me he dado cuenta que viene sucediendo, y es que no denunciamos el pecado. Nos da miedo denunciar el pecado, nos da miedo llamar al pecado pecado. Hoy en día estamos en una sociedad donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde cada vez el mal está pululando de diversas maneras y está cogiendo muchísima fuerza, y los cristianos nos estamos acomodando y estamos durmiéndonos, por decirlo de alguna manera, o queremos agradar al mundo también. Y la palabra de Dios dice claramente que no se puede servir a dos amos. O somos de Dios o somos del mundo, pero no le podemos servir a dos amos, y tenemos que denunciar el pecado. Lo dice en Ezequiel, habla que el Señor nos pondrá como centinelas. O sea, nosotros vemos a veces el pecado de nuestro hermano, independientemente que lo veamos por una vez, pero el Señor nos muestre que está en un pecado, y por agradar a esa persona no le decimos nada. Y el Señor dice en su palabra: te pondré como centinela. Si tú no le adviertes a tu hermano del pecado que está cometiendo y muere y se condena por su pecado, a ti también te quedará ese pecado como si tú lo hubieras cometido, porque tú no se lo dijiste, y el Señor te puso en esa tarea de decirle que estaba en pecado grave. Pero si tú le dices a tu hermano que está en pecado y él, escuchando, no te hace caso, no se convierte y muere, él se condenará por su pecado, dice la palabra, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que denunciar el pecado. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, y la misión del profeta es anunciar y denunciar. No podemos quedarnos callados. Que mi tía, que mi hermano, que mi mamá, que mi sobrino, que lo que sea, están viviendo en pecado grave y yo no se los digo porque ¿qué van a pensar de mí? Esa es una falsa piedad, una falsa misericordia, porque no, es que yo no soy nadie para condenarlo, yo no soy nadie para juzgarlo. Eso es el enemigo que nos pone para que tú no hables y no digas nada. Eso es una falsa misericordia. ¿Y por qué falsa misericordia? Porque esa persona puede ser que en su desconocimiento viva así pensando que está bien y se pueda condenar. Y yo, sabiéndolo, no le abrí los ojos, no le quité esa venda espiritual, porque por ejemplo tú escuchas una prédica y el Señor te quita una venda espiritual. Una palabra tuya le quita una venda espiritual a alguien, pero si tú no le dices, esa venda se queda ahí. Y esos pecados también van a recaer sobre ti, porque es que está claro en la palabra de Dios. Y a veces nosotros hoy queremos desagradar el mundo. Mucha gente predica y habla de Dios, pero cuando va a llegar a esa parte de los pecados graves no los dice. O no, yo no soy quien para juzgarlos, yo no soy quien para... allá eso le corresponde a Dios. Pero si ustedes ven en la historia de santos, por ejemplo, el santo cura de Ars, San Pío, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San Felipe Neri, todos los santos estaban dispuestos a dar su vida por denunciar el pecado. De hecho, muchos, ustedes miran la vida de los santos, muchos mártires, porque los mataban emperadores o demás, porque ellos denunciaban el pecado y no alcahueteaban el pecado, independientemente que eso les costara la vida. Juan el Bautista perdió la vida porque le dijo a Herodes que no le era lícito estar con la esposa de su hermano. No le era lícito. Entonces ahí fue ejecutado porque Herodías le fastidiaba Juan Bautista, porque a cada rato era como ese llamado a su conciencia, que ella quería callar, como que no quiero que me digan nada. Entonces callemos a este que habla de Dios, callemos a este que me está diciendo qué está bien y qué está mal, porque es que nosotros no queremos aceptar qué está bien y qué está mal. Para mí, que Dios se me acomode a mi estilo de vida y yo no acomodarme a la ley de Dios. O sea, yo quiero que Dios se me acomode a mi estilo de vida. O sea, si yo vivo en unión libre, que Dios a mí me gusta que alguien me diga que Dios se ha acomodado a mi realidad, que Dios me conoce, que Dios me ama, que Dios es misericordioso. Pero cuando alguien me dice, oye, Dios te ama pero no ama tu pecado, ahí sí, oiga, no, aléjese, fanático, aléjese de mí. No, usted está equivocado. Yo un Dios así vengativo, eso yo no quiero. Porque es que empiezan a poner palabras de eso. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero escuchen los sermones del santo cura de Ars. Empiecen a buscar la biografía de los santos y se van a dar cuenta que ellos nunca permitían
esa falsa misericordia. Leyendo hace poquito la biografía, creo que se llama Laura Vicuña, una santa, no me acuerdo el nombre, perdónenme, los que sepan el nombre de esta santa, no lo recuerdo en este momento, pero me viene a la mente. Una santa de 13 años, beata, que digo, beata, sí, vivió santamente la niña, de 13 años, que en su catequesis, cuando estaba en el colegio, la hermana, estudiaba en un colegio de monjas, la hermana hablaba del pecado tan terrible que era vivir en unión libre, y ella le entraba terror porque su mamá estaba viviendo en unión libre con un padrastro, no era, el papá de ella había muerto y estaba viviendo en unión libre con otro señor, y ella le aterraba esto, que en una oración le ofreció su vida a Dios por su mamá. Señor, yo te entrego mi vida, pero que mi mamá no se condene, porque es que el horror de una niña que estaba viviendo ya una vida de piedad, de sacramentos, y darse cuenta que su mamá se podía condenar, pues era terrible, y prefirió entregar su vida, y el Señor aceptó ese ofrecimiento. Ella murió a los 13 años, y su mamá se convirtió y vivió santamente después. Quiere decir que nosotros no podemos vivir con ese pecado como que está bien, entonces ya la ideología de género sí, dejémoslos allá ellos con su tema, la gente que vive en unión libre, el robo, la corrupción, tanto pecado que ahorita pulula por todas partes y nos quedamos callados. Entonces cuando alguien dice, cuando alguien denuncia, ese es perseguido, es maltratado, muchas veces es asesinado, pero bendito, bendito, porque el que pierda su vida por el Señor es bendito. Pero hay que el que quiera salvar su vida, ese la perderá. Porque más vale perder la vida por Jesús, porque la ganaremos, la vida eterna, que querer salvarla y quedarme callado. Entonces yo me quedo callado, quiero salvar mi vida, pero me voy a quedar callado, no voy a decir nada. Y puedo perder mi vida realmente, porque esta no es la vida, esto es temporal, esto se acaba. Hay gente que gana el mundo. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿No? Hay gente que gana el mundo, que le va bien, que es aclamado, es bien recibido en el mundo, no es criticado. Muchos predicadores, de todo, pero es que no denuncian. Pero el que denuncia el pecado, ese es perseguido. Pero pues está bien, porque todos los verdaderos profetas fueron perseguidos. Entonces cada vez que tú escuches a alguien, no, es que yo no soy quien para decirte que esto está mal, no. Ustedes escuchen predicadores como Marino Restrepo, como el padre Carlos Cancelado, hay tantos, ustedes pueden buscar los que más se me vienen ahorita a la mente, que son radicales. Lo que está bien, lo que está mal, y no vamos aquí a medias tintas a decírtelo como por suavecito, para que no te duela. No es así. Entonces a veces tú puedes perder una relación con un tío, con un familiar, con lo que sea. Acuérdense que el Señor dijo que no venía a traer paz sino división, porque claro, cuando tú denuncias el pecado, cuando tú vives una coherencia, pues a la gente le choca. Por eso que mataron a Jesús, porque Jesús les decía sus verdades a cada uno con amor, como era que tenía que serlo, pero denunciaba el pecado, la maldad, la corrupción y todo lo que había en ese entonces, y pues era la piedrita del zapato. Entonces nosotros, cuando empezamos a denunciar el pecado, pues somos la piedra en el zapato. Pero si tú vas a hablarle a tu familia, si tú vas a predicar, lo que vayas a hacer, y tú denuncias el pecado, puede que a la gente no le guste. San Francisco de Sales decía que en la predicación 50% era de exhortación y el otro 50% de animar, pero que no se podía siempre animar, como que todo está bien, que tranquilo, porque la gente no había fruto de conversión. Y a él no le gustaba cuando los predicadores solo hablaban para hacer que la gente se sintiera bien, porque no había fruto de conversión. ¿De qué él te sirve? ¿De qué me sirve a mí hablarles a ustedes tantísimo y que ustedes se sientan bien si no va a haber fruto de conversión? Si el Señor no va a cambiar esos corazones por mi mediocridad. O sea, todo lo hace el Señor, pero yo por querer lucir, por querer que todo salga bien, pues entonces no les digo que esto está mal, que la nueva era, que las constelaciones familiares, que el reiki, que el yoga, que el robo, que el aborto, que la eutanasia, que todo eso no está bien, que es grave, que todo eso está mal. Entonces a mucha gente no le va a gustar. Y a esa gente que no le va a gustar, pues va a criticar y demás, pero no importa. Pero si a una persona le tocó, que está en un pecado grave y le toca,
y decide terminar con su pecado, cortarlo de raíz porque el Señor le quitó esa venda espiritual, pues valió la pena. En mi caso pasó eso, yo empecé a escuchar las prédicas, por ejemplo el testimonio de Gloria Polo. Mucha gente no le gusta el testimonio de Gloria Polo, no, que es muy terrible, no, me da miedo. Pero es que ahí ella vivió el juicio particular y donde el Señor le mostró toda su maldad. Y nosotros nos creemos tan bueno, entonces, no, yo no lo quiero ver porque es que eso es demasiado pesado para mí, pero es que es mejor que nos digan las cosas. Oye, estás en fornicación, estás en adulterio, estás robando, estás matando, todo lo que es, como es, para poder tener una conversión realmente radical. Pero si a mí me dicen que en unión libre eso tranquilo, que Dios me ama así, que fresco, que sí, que busqué al sacramento, sí, pero pues que... Pero si a mí no me dicen, oye, estás en pecado mortal, te puedes condenar si Dios te encuentra en ese estado, yo voy a pensar, oiga, ¿será que esto de verdad ofende tanto al Señor? Porque si lo empezamos a consentir como que no, sí, yo después voy a mirar qué hago, sí, pero Dios me comprende, Dios conoce el corazón, y empezamos a manipular la palabra de Dios. Tenemos que denunciar el pecado, sea como sea. El cristiano denuncia el pecado, no a la ideología de género, no a esta clínica ahorita que están poniendo, que dice que para cambio de sexo de los niños en Colombia. ¿Qué es esto? Por Dios, o sea, miren el daño tan grande espiritual y estamos rebelándonos contra Dios, contra el Todopoderoso. Yo que no soy nada, y nosotros, ni toda la humanidad junta es nada al lado del Señor, rebelándonos contra Dios que es Todopoderoso, o sea, y fuera de eso, que es todo amor y bondad, pero también es justicia. ¿Qué estamos haciendo? Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la fortaleza para, así como muchos mártires hoy en día están dando su vida por el Señor. No nos conocemos, somos corruptibles, somos como Pedro. Señor, yo no te voy a dejar, yo nunca te abandonaré, y lo negamos fácilmente. No somos corruptibles, no nos conocemos, pero pidámosle al Señor la gracia de estar con Él todos los días, de estar con Él de verdad firmes en la fe. Dios los bendiga y nos estaremos viendo en el próximo video.